Resulta imprescindible que prestemos atención a las imágenes que se han difundido recientemente, porque ofrecen un material valioso para analizar con detenimiento lo sucedido. La polémica que envuelve a Yvette, conocida seguidora de Alejandro S., y su expulsión el pasado viernes tras lanzar acusaciones graves de comportamiento inapropiado contra él, ya es un tema que la mayoría conoce. Sin embargo, más allá de la simple noticia, lo que realmente merece ser examinado son las escenas en las que ella pierde completamente el control emocional. En esas grabaciones, personas como Ángela Portero y otros colaboradores que se encontraban presentes en el plató se encargan de desmontar, con argumentos y datos, muchas de las afirmaciones que Yvette lanza sin respaldo alguno. Lo que resulta impactante es ver cómo esta chica, en lugar de mantener la calma o presentar pruebas contundentes, se descompone y actúa sin mesura. Su actitud, por momentos desesperada y fuera de lugar, pone en duda la veracidad de sus acusaciones. Personalmente, no puedo evitar pensar que detrás de todo este espectáculo hay una clara intención de aprovecharse de una situación muy delicada. Y lo digo con sinceridad y respeto por las verdaderas víctimas de este tipo de abusos, porque estas conductas de denuncia infundada terminan perjudicando gravemente la lucha real contra la violencia sexual, sin importar el género de las partes implicadas. Si nos detenemos a analizar lo que ocurre, veremos que la historia tiene varios puntos oscuros. En un momento dado, Yvette confiesa que fue en el mes de marzo cuando mantuvo una reunión con la revista Lecturas para preparar una exclusiva. Antes de eso, asegura haber advertido a Alejandro sobre su intención de hablar públicamente, lo que implica que esta situación no surgió de forma espontánea, sino que estuvo planeada con antelación. Esto, sin duda, reduce su credibilidad y plantea muchas dudas sobre sus verdaderas motivaciones. Además, a lo largo del vídeo, Yvette intenta justificar sus acciones diciendo que su objetivo era desmentir ciertas acusaciones falsas. Pero no tarda en contradecirse, especialmente cuando relata cómo Alejandro empezó a seguirla en redes sociales después de que ella y su equipo insistieran en ello. Esto desmiente parcialmente su versión inicial y revela que la relación entre ambos nunca fue tan tensa ni unilateral como ella pretende hacer creer. Por otro lado, Yvette niega que Alejandro la haya dejado de seguir en redes sociales, un detalle que se vuelve irrelevante, pero que demuestra cierta falta de coherencia en su discurso. Lo que llama poderosamente la atención es que, a pesar de que la acusación que lanza contra Alejandro es de una gravedad extrema, llegando a calificarlo de depredador sexual, Yvette no opta por buscar ayuda legal ni presentar denuncias formales en los tribunales. En lugar de eso, decide convertir su historia en un show mediático, exponiéndose en televisión y redes sociales, e incluso recibiendo ingresos por ello. Esto es algo que no concuerda con la conducta esperada de alguien que ha sufrido un daño tan profundo. La vía natural y responsable sería la justicia, no la exposición pública para ganar notoriedad. Para darle aún más contexto a esta situación, Yvette relata una experiencia personal que ocurrió en 2019, cuando una persona cercana a ella, con la que mantiene una relación especial aunque puntual, le comunicó que dejaría de trabajar para Alejandro y quiso informarla personalmente por el cariño que le tiene. Este detalle añade una capa de complejidad a la historia, pues muestra que existen vínculos personales y profesionales que no encajan con la imagen de manipulación absoluta que Yvette intenta proyectar. Otra cuestión fundamental que surge al escucharla es cómo Yvette insiste en personalizar todo en Alejandro, aunque la realidad es que su contacto directo con él fue prácticamente inexistente. Ella trabajó más con su equipo que con él, y esta desconexión cuestiona la idea de que Alejandro sea el responsable único de todo lo que está denunciando. Esto, sumado a la falta de pruebas y a las contradicciones en su relato, hace que su versión pierda mucha fuerza. Un aspecto que no puede pasarse por alto es la reacción de cierto sector del público, que apoya a Yvette de forma incondicional solo porque es mujer, sin detenerse a analizar los hechos con objetividad ni revisar la información disponible. La actitud acrítica que muchas personas adoptan frente a ciertas denuncias, como la presentada por Yvette, tiene consecuencias profundas y lamentables que van mucho más allá de un simple error de juicio. Esta forma de aceptar sin cuestionamientos lo que se dice no solo alimenta la propagación de falsedades y rumores infundados, sino que también socava la esencia misma de la lucha contra la violencia sexual, una problemática que exige la máxima seriedad, responsabilidad y rigor. Cuando se aborda un tema tan delicado sin una mirada analítica y basada en evidencias claras, se corre el riesgo de contribuir a la distorsión de la realidad y a la creación de una narrativa que puede resultar perjudicial para las verdaderas víctimas, que merecen ser escuchadas y protegidas con justicia. En este sentido, la falta de un pensamiento crítico no solo facilita que se perpetúen falsedades, sino que también genera un daño irreparable al socavar la confianza social en la legitimidad de las denuncias y en los procesos judiciales que buscan resolverlas.
Al examinar con detalle y con una perspectiva más amplia la historia que Yvette ha presentado, se puede observar que muchas de sus afirmaciones carecen de fundamentos sólidos y están plagadas de inconsistencias que comprometen su credibilidad. Estas inconsistencias no son meras casualidades, sino indicios claros de que el relato ha sido construido desde una percepción errónea o incluso interesada, que no se sostiene bajo el escrutinio riguroso que cualquier acusación de esta naturaleza debe tener. Lo que se revela al analizar la situación con datos y hechos es una realidad mucho más compleja y menos lineal que aquella que se intenta presentar, una realidad en la que la emoción y la subjetividad han jugado un papel desproporcionado, llevándonos a confundir la percepción con la verdad. La obsesión de Yvette por una historia particular y su ilusión de haber mantenido una relación cercana con Alejandro, una relación que en realidad nunca existió en los términos que ella sugiere, es un claro ejemplo de cómo la falta de distancia emocional y objetividad puede distorsionar por completo una situación. La confusión entre una interacción profesional, que podría ser limitada y meramente formal, y un vínculo emocional o de confianza profunda es un error que muchas veces puede tener consecuencias graves, como es el caso aquí. Esta distorsión no solo afecta la credibilidad de la persona que hace la denuncia, sino que también pone en entredicho la importancia de diferenciar entre los hechos y la interpretación personal que alguien pueda hacer de ellos. Es precisamente esta mezcla de percepciones erróneas y deseos personales lo que han desmontado tanto los colaboradores involucrados como la evidencia que ha ido emergiendo a lo largo del tiempo. La realidad que se muestra a través de testimonios de personas cercanas, seguidores y fans de Alejandro, quienes han compartido comentarios y pruebas que contradicen la versión que Yvette pretende vender, es otra cara de la moneda que no puede ser ignorada ni desestimada. Estas evidencias ponen de manifiesto que el relato de Yvette no solo es incompleto, sino que también está sesgado y manipulado, en un intento de presentar una imagen que no corresponde con los hechos reales, lo cual hace que la verdad quede oculta tras una cortina de interpretaciones equivocadas o intencionadas. Esta situación ejemplifica de manera contundente la importancia crucial de no aceptar como verdades absolutas las denuncias que carecen de un respaldo probatorio claro y contundente. Es fundamental que la sociedad, al enfrentarse a este tipo de acusaciones, ejerza un análisis crítico y responsable, que no se deje llevar únicamente por la emoción o la presión social, sino que busque la objetividad y el rigor necesario para que se haga justicia de manera justa y equitativa. Apoyar emocionalmente a quien denuncia es importante, pero no puede ni debe sustituir la necesidad de validar los hechos y de evaluar todas las circunstancias con cuidado y profundidad. Solo así se protege la dignidad y los derechos tanto de las víctimas reales como de quienes, injustamente o por malentendidos, pueden verse afectados por denuncias infundadas. La manipulación de estas situaciones para beneficio personal o para alimentar conflictos mediáticos es un acto irresponsable y dañino, que genera un efecto negativo en la percepción social de la justicia y en la confianza que se debe tener en las instituciones encargadas de velar por ella. El daño que causan quienes aprovechan estas circunstancias para sus propios fines es doble. No solo afectan a quienes son objeto de las denuncias falsas o exageradas, sino que también perjudican a las verdaderas víctimas, quienes pueden ver entorpecido su acceso a la justicia y al apoyo necesario por culpa del escepticismo generalizado que se crea. En definitiva, lo que esta situación evidencia es la necesidad urgente de fomentar una cultura de análisis informado, diálogo abierto y respeto por la verdad, donde las denuncias se traten con la seriedad que merecen pero también con el debido respeto a la presunción de inocencia y a la necesidad de pruebas concretas. Solo así podrá la sociedad avanzar hacia una verdadera erradicación de la violencia sexual, sin caer en extremos que dañen el proceso y que pongan en riesgo la integridad de todos los involucrados. Las verdaderas víctimas merecen justicia y apoyo, pero esa justicia debe basarse en la claridad, la honestidad y el compromiso con los hechos reales, para evitar que la desinformación y la manipulación sigan minando la confianza social y la efectividad de las acciones contra la violencia. Por eso, es imprescindible mantener siempre una postura crítica, responsable y equilibrada, que permita separar el grano de la paja, proteger a quienes sufren realmente y denunciar con firmeza a quienes distorsionan la verdad para sus propios intereses. Quiero que nos enfoquemos en un tema muy delicado y que, por favor, las preguntas se formulen una a una para poder responder con claridad. Desde hace tiempo he estado lidiando con una situación complicada con Alejandro, quien en repetidas ocasiones me aseguró que me brindaría su apoyo, pero la realidad fue que esa ayuda nunca llegó. En concreto, a principios de año viví un momento muy tenso. Le envié un mensaje de voz bastante extenso, de aproximadamente 4 minutos, donde le expresaba sinceramente cómo me sentía, esperando alguna respuesta que demostrara comprensión o empatía, pero lo que recibí fue una actitud fría y, francamente, desagradable, que me dejó bastante desanimada y confundida. Me gustaría centrarme en lo referente a esa supuesta ayuda, porque sé que hay un correo electrónico importante, fechado en mayo,
que circuló entre el bufete de abogados de Barcelona y el despacho de Alejandro, en el que supuestamente está plasmada una propuesta económica destinada a resolver parte de esta situación. Sin embargo, es fundamental aclarar que no fue Alejandro quien envió ese correo, sino que el despacho Roc Asociados fue el que tomó la iniciativa de comunicarse con los abogados de Alejandro. Ellos fueron los que se desplazaron a Barcelona para tratar este asunto cara a cara. Este detalle es crucial porque desmiente muchas versiones que se han difundido erróneamente. También he escuchado y leído afirmaciones contradictorias respecto a la comunicación entre nosotros. Mientras algunos aseguran que nunca rompimos contacto, la verdad es que llevábamos más de 4 meses sin hablar ni intercambiar palabra alguna. Esta contradicción me tiene realmente frustrada y, para ser sincera, me hace cuestionar toda la narrativa que han intentado construir. ¿Qué es lo que realmente le dices tú, entonces, para que esta versión no cuadre? Esa falta de coherencia es una de las cosas que más me desconciertan. Además, esta persona con la que hablo parece que se está beneficiando de esta historia a costa de dañar a quienes verdaderamente han sufrido, causando un daño enorme a las víctimas reales de todo esto. Es increíble que haya gente que la defienda, y yo no logro entender por qué. Para poner una fecha clara, todo esto sucedió a principios de mayo, aunque algunos insisten en que fue en abril, pero la realidad es que fue en ese periodo cuando comenzaron a tomar contacto con mi equipo. Yo hablé directamente con una persona del despacho, alguien con quien tenía una relación de confianza y con quien, precisamente por ese trato personal, quise corresponder cuando me hicieron una oferta de ayuda económica. Lo que me dejó perpleja fue que, días después, esa gente contactó directamente con mi abogado sin que yo hubiera autorizado ni facilitado sus datos. No sé cómo consiguieron su número ni quién les dio acceso, porque yo no di mi permiso para eso. Luego se reunieron y me dijeron que estaban acostumbrados a ayudar a muchas personas en situaciones similares y que querían ayudarme a mí también, que Alejandro les había hablado de mí y de mis negocios durante bastante tiempo. Pero claro, todo esto ocurrió justo después de que decidí contarle a alguien de su equipo que iba a hablar públicamente, así que ellos ya estaban al tanto y probablemente se adelantaron a la situación. Que diga lo que quiera, pero lo que le pido es que presente pruebas porque hasta ahora no ha mostrado nada tangible. Mientras tanto, Alejandro sí me mostró pantallazos de mensajes que, honestamente, parecían respuestas estándar que le enviaba a muchas otras personas, no una muestra real de apoyo económico. Para mí, en ese momento, eso no era dinero. Más que nada, yo vi en eso una oportunidad para seguir adelante, para ayudar a mi familia, para darle un empujón a mis negocios y asegurar un futuro estable. Pero las cantidades que Alejandro me había prometido y que discutimos previamente eran muy superiores a esas que ahora se están tratando de minimizar. No entiendo por qué tenemos que entrar en esos detalles, pero es necesario aclarar que habíamos hablado de sumas que incluían la recuperación de una propiedad que había perdido y que calculábamos en unos 350,000 euros, además de otros 300,000 para un negocio y otros tantos para otro proyecto. No sé cómo esta persona puede decir que esa cantidad no es nada, cuando para mí representaba una cantidad considerable, casi 1 millón de euros en total. Negar eso es, cuando menos, irresponsable. Lo que realmente me preocupa y me inquieta profundamente es que no existen pruebas sólidas ni evidencias claras que respalden las afirmaciones que ella ha hecho. Más allá de simples palabras, la ausencia de pruebas fehacientes debilita enormemente cualquier argumento que intente presentar. Lo que resulta aún más grave es la forma en que ha decidido proceder, utilizando amenazas y chantajes como mecanismo para presionar. Ha llegado al punto de exigir dinero bajo la amenaza explícita de destruir reputaciones, no solo en medios digitales sino también en televisión, lo cual es, a todas luces, un comportamiento totalmente inaceptable. Este tipo de actitud pone en evidencia no solo un intento claro de manipulación sino también un deseo de aprovecharse de la situación para obtener beneficios personales, sin importar el daño que pueda causar a terceros inocentes. Es un asunto delicado que no debería tomarse a la ligera, ya que atenta contra los valores básicos de respeto y ética. Por otro lado, hay personas con una trayectoria y experiencia intachables, que llevan más de 3 décadas trabajando en este ámbito, no solo dentro de España sino también en escenarios internacionales. Estamos hablando de individuos con una credibilidad incuestionable y que son considerados referentes en sus campos, profesionales que han construido su reputación a base de trabajo, integridad y compromiso. Estas personas, al escuchar todo lo que se ha estado diciendo, se muestran sorprendidas, desconcertadas, y no pueden entender por qué alguien haría acusaciones tan graves y sin fundamento alguno. Su reacción refleja la magnitud de lo increíble que resulta esta situación desde el punto de vista profesional y humano, y pone en duda la veracidad de las afirmaciones hechas por ella.
He tratado en múltiples ocasiones de explicar cómo ocurrieron realmente las cosas, de contar la verdad desde mi perspectiva, pero parece que cada vez que intento hacerlo, la información se distorsiona, se malinterpreta o se manipula. No solo eso, sino que tampoco me dejan ni siquiera terminar de relatar lo sucedido con tranquilidad, como si hubiera una intención clara de censurar o invalidar mi versión. Se habla mucho de moralidad y de ética, pero me pregunto sinceramente, ¿qué tiene de moral desacreditar a alguien que te abrió las puertas de su casa y que compartió contigo y con tu familia momentos muy importantes y significativos? No podemos olvidar que antes de cualquier otro tipo de relación, existió un vínculo personal y humano, y posteriormente, una relación libre entre adultos, algo que él mismo ha reconocido abiertamente. Es fundamental que quienes siguen esta historia reflexionen profundamente sobre a quién están dando su apoyo y por qué alguien está lanzando acusaciones tan graves, sin pruebas y sin ningún tipo de sustento real. Al final del día, todo se reduce a una sola persona que está intentando sacar provecho de una situación complicada, jugando con la verdad para su beneficio propio, causando confusión, daño emocional y daño a reputaciones sin medir las consecuencias que sus actos pueden tener en la vida de los demás. Sé que es una situación compleja y muy dolorosa para todos los involucrados, pero creo firmemente que es imprescindible poner las cosas claras, mostrar la verdad sin esconder nada, sin medias tintas, y no dejarse arrastrar por versiones interesadas o manipuladas que solo buscan confundir. Lo que está en juego no es simplemente una disputa personal o un malentendido pasajero, sino la integridad, la dignidad y el respeto hacia todas las personas implicadas en esta historia. Por eso, invito a la reflexión, a la búsqueda sincera de la verdad y a que nadie se deje engañar por versiones que no están sustentadas en hechos verificables.